a la Mesa Creación Literaria en el 2023. Y para esta mesa tenemos los participantes Ana Vidal Gejea, Gabriela Polit, Isabel Díaz Alanís y modera Mario Obrero. Demos la bienvenida, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, supongo, a todas y a todos. Espero que en este concepto tan expandido del comer, que aquí en este país, entre nuestras tradiciones y entre las propias neoyorquinas, dura varias horas, lo hayan disfrutado, hayan comido bien, que estén pasando buen día. Quería comenzar, ya que estamos entre escritoras y estamos entre poetas, lectoras, por supuesto, ante todo, con unos versos que la española, la vallisoletana Rosa Chacel, escribió en su estancia en Nueva York. Bien conozco tu cara, que me mira, hoy desde el fondo mismo de la noche. Sobre el agua, tan tersa, pasan barcos sobre este agua, que llaman río Hudson. Pero tu cara, igual que sobre el Nilo, sobre el Sena o el Tíber, tan hermosa, tan silenciosa, tan terrible, tan próxima, inconfundiblemente, indefinible. Me mira igual que siempre, porque siempre que abro de noche una ventana, espero encontrarte mirándome y te encuentro. En estos ríos diversos que nos llevan a lo mismo, a un lugar emocionante como es la creación literaria y como es la obra de las dos autoras que están aquí, de Isabel y Eduardo Lago, que esperemos se vayan agregando según mantengamos esta conversación. Quería empezar hablando con Gabriela Polit. Recogen un texto, la historia maravillosa de Alphabet City, que es el sur de Manhattan, y de cómo ese espacio poblado por judíos, por puertorriqueños, por emigrantes, en definitiva, es el que posee las palabras. También traes contar historias, este libro donde las palabras precisamente también son poseídas, en este caso por estudiantes, por personas jóvenes, por aquellos que se abren al mundo. ¿Quién y cómo crees que las palabras nos pueden guiar? Me gusta la idea del mapa y de la pertenencia a la palabra. ¿A quién crees que pertenecen las palabras, Gabriela? Las palabras no pertenecen a nadie. Las palabras, cuando las decimos a cada uno de nosotros, pero las compartimos. Entonces, pertenecen y no pertenecen a todo el mundo. Como el aire, ¿no? O sea, es un poco como el aire, me parecería a mí. Que está ahí, respiramos todos, es nuestro y a la vez es algo que compartimos. Pero cuando uno trabaja con palabras como hacemos nosotros, sí, como escritores negociamos con las palabras. Buscamos la mejor manera de expresar aquello que queremos saber con las palabras. Y como maestros, el poder transmitir esa maravillosa posibilidad de la palabra y esa maravillosa posibilidad de negociación con la palabra a la gente más joven. Creo que esa es la parte que, bueno, al menos que este libro tiene, ¿no? Que es el poder transmitir esa vitalidad, esa pasión por el trabajo con la palabra. Creo que eso contestaría así una pregunta súper difícil. Pero me encanta esa vocación colectiva, ¿no? Que es la misma que los mapas nos permite a personas que venimos de fuera no poseer exactamente, como dices tú, pero sí compartir. ¿Cómo crees que a una escritora le define esa voluntad colectiva? Hacer un libro con las voces de otras, ¿cómo crees que te marca a ti? El libro tiene una historia como muy propia que me va a encantar contarles. Es un libro que está editado por la Universidad de Texas, por la editorial de la Universidad de Texas. Es una editorial que solo publica libros en inglés. Y este libro está escrito en español por los estudiantes tanto de pregrado, o sea, de undergrad, como los de posgrado. Y entre los estudiantes están lo que se llama en inglés heritage speakers, que son chicos que hablan el español en casa, pero que no tuvieron una educación formal. Está escrito por anglos que aman el español. Está escrito hay incluso una autora que es del Congo, para quien quizás el español sea la tercera o cuarta lengua.
Y es fruto de talleres y de clases de escritura creativa en la Universidad de Texas y de un trabajo maravilloso con palabras que son propias para quienes son nativos, porque también hay estudiantes nativos, y para quienes se acercan a las palabras del español por pasión, por amor, por búsqueda de una memoria colectiva que es la de su familia, que quizás tuvo que migrar. En Texas, que es un territorio que tiene una larga historia con la frontera y los Estados Unidos, por mucho tiempo el español fue una lengua prohibida. O sea que muchos de estos chicos vienen, si no de padres, al menos de abuelos, que fueron castigados físicamente por hablar español en las aulas de clase o en espacios públicos. Entonces, el buscar expresar creativamente algo en español es también una búsqueda de memoria. Y trabajar conjuntamente en estas voces que son tan distintas, porque hay una polifonía de castellanos o de españoles aquí, y preservar esa riqueza, tanto en el aula como en la versión impresa, fue de las cosas más hermosas y trabajosas, ¿no? Pero en una labor que fue una labor realmente de amor, o sea, de amor por esa presencia de estas voces colectivas en historias que son maravillosas. Me gusta ese concepto de heritage speaker, ¿no? Por ejemplo, Miquel Martí i Pol, un poeta catalán, decía «Som hereus d'un temps d'absències y renuncias», ¿no? Somos herederos de un tiempo de ausencia y de renuncia, que esto también es visible en la obra de Ana Vidal Egea. Por una parte es heredera de las palabras, de las propias ausencias y los lugares que no ha habido y las vidas pendientes de ser soñadas, pero también la posibilidad de revertir o de buscar otros caminos gracias a la creación literaria. Escribe Ana en un poemario, Dolores Manhattan, elegimos un camino distinto, una sola calle, y la vida nos cambia. En esta elección, Ana, que no sé si es voluntaria o de repente una acaba ahí de estar en la palabra, de estar en la escritura, ¿cómo crees que te ha definido a tu mapa vital esta filia y este lugar de la poesía y de la escritura? Gracias, Mario. Yo creo particularmente que el lugar donde estamos nos cambia, pero definitivamente lo que tiene más peso son las elecciones que tomamos. Yo recuerdo que desde pequeña una de las frases que más resonaba conmigo era que no importa tanto las cartas que tengas, sino cómo las juegues. Y entonces yo jugué siempre mi baza partiendo de la base de que se podía conseguir todo, ¿no? De que la única limitación era el mundo. Entonces yo vengo de un pueblo muy recóndito, que mucha gente incluso de mi provincia, de Murcia, no conoce porque son solo 1.500 habitantes. Y aún así yo soñaba con estar donde ocurrían las cosas. Yo quería vivir, yo quería experimentarlo todo y experimentar todas las vidas posibles. Y ese fue mi empeño. Y creo que si uno se decide a ello, puede conseguir casi todo lo que se proponga. Entonces, el lugar para mí ha sido un cambio constante y esa ha sido la literatura, el recorrido hasta llegar donde quería llegar. Me gusta que acabamos hablando de búsqueda, en el caso de Gabriela, de lo recóndito, en general situaciones de fragilidad, ¿no? En esos lugares de tensión donde no acabamos pero estamos en procesos. Isabel Díaz Alanis precisamente habla de un proceso como es un viaje lleno de otros viajes por dentro, como si fuera una muñeca rusa, y dice en la novela, el miedo es portátil y hay que vivir. En esta situación de fragilidad, ¿cómo crees que actúa la escritura, ¿no? Muchas veces tenemos esa idea de que escribir va de aseveraciones o de dictaminar. Cuando la escritura trata precisamente sobre lo frágil, ¿cómo actúa en una misma? Yo creo que... Ay, bueno, primero disculpa por la... Qué vergüenza. Se me hace que una de las maneras en las que actúa sobre nosotros nos hace enfrentarnos con nuestras propias narrativas, me parece, nos hace enfrentarnos con lo que nosotros asumimos que somos o que queremos ser o cómo queremos que nos ve los demás. Digo, yo lo pienso sobre todo en mi caso desde la no ficción, ¿no? En la que en teoría
en teoría estás hablando de la realidad como tal, en teoría no estás imaginando, pero no es cierto, ¿no? Estás constantemente haciendo el acto y el atrevimiento de imaginarte cómo fuiste, cómo quieres ser ahora y en el futuro, ¿no? Y me parece que la vulnerabilidad de la escritura lo que hace es un poco darnos esa arena de juego, ¿no? Esa arena de decir, ¿y si soy esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué se entiende de aquí? Precisamente No hay nadie en casa, la novela de Isabel, para quienes la leáis o la hayáis leído, os va a hacer mirar los melocotones o duraznos o albérchigos de una forma completamente distinta. Se lleva en el recuerdo esa fruta durante todo el viaje, durante todo el texto, y me gusta que Isabel dice la memoria es un principio organizador. A vosotras tres os quería preguntar, y que converséis con toda la libertad, ¿qué juego tiene la memoria en lo que escribís? ¿De qué forma organiza o desorganiza o convive la memoria, no solo propia, sino de un país, de una identidad, de una lengua, con vuestra escritura, con vuestro proceso creativo? ¿Quién es que empiece yo? Y estáis invitadas a platicar como quieran. Bueno, en mi proceso creativo, la memoria, creo que la memoria siempre es la forma de estar reinventándose, como estás diciendo tú. La memoria está siempre presente, pero no porque la memoria sea algo estable, sino porque la memoria es lo que revisitamos constantemente. No solo de la infancia, la infancia es como ese libro a donde uno siempre recurre a la lectura de todas las historias que uno va a contar después, porque en la infancia estamos determinados por estas formas afectivas que de alguna manera nos dan como un molde. Entonces, sí, la memoria funciona constantemente, pero la memoria está transformada por lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora va a ir a transformar la memoria. Y la memoria que yo tengo hoy día de mis años en el Alphabet City quizás sea muy distinta a la que tuve hace 10 años y va a ser muy distinta a la que voy a tener en 10 años. Y voy a revisitar el Alphabet City porque tú lo mencionaste cuando me presentaste, porque estaba hablando ahora con una amiga aquí y le decía que la persona que yo soy ahora nació en Nueva York. No, yo, Gabriela, nací en Quito, pero la persona que soy ahora no sería si no habría pasado por la experiencia neoyorquina. Y a esa memoria yo revisito en muchas de las historias que escribo, pero revisito desde el lugar en donde habito y desde lo que siento en este momento, no desde lo que Alphabet City fue para mí en los 90, ¿no? Y para hablar un poquito de cuando uno trabaja con jóvenes, para los que la memoria es algo mucho más visto desde la perspectiva de alguien más grande, como soy yo, la memoria es un poquito más acotada para chicos de 20 años que están tratando de escribir sus memorias. Y sin embargo, el peso de esa memoria en el momento de la escritura es tan intensa y tan vital como la mía. No hay... Porque la memoria no es una acumulación de eventos, no es un archivo grandote sino es justamente ese lugar que está muy vinculado a la creatividad. Y en esa creatividad es como un dispositivo que dispara. No importa si tienes 18 años. Y cuando trabajas con las memorias de la gente joven, es simplemente ayudarles a que ellos tengan las herramientas de que esa memoria se vuelva ese texto, ¿no? Ese texto que los va a transformar una vez que esté ahí afuera. Yo creo que, como todos sabemos, la memoria es selectiva y dependiendo de en qué momento evoquemos algo en concreto, vamos a fijarnos en unas cosas o en otras. Creo que también la memoria, sobre todo, es emocional y por eso recordamos unas cosas y olvidamos otras. Entonces, a mí me parece que es un juego muy interesante, sobre todo en la autoficción, porque cuando uno escribe sus memorias, también miente porque uno percibe cosas que realmente no son como ocurrieron. Entonces, por eso a mí la autoficción me interesa más que lo que puramente viene a ser biográfico, porque está más abocado a la mentira, mientras que la autoficción es más honesta porque reconoces que estás inventando algunas cosas y estás recreándote en otras. Y es un juego también entre lo que realmente ocurrió y lo que te hubiera gustado que ocurriera, o cómo te gustaría que los demás
recordaran un determinado evento, ¿no? A mí me gustaría que lo recordaran de la misma manera en que te lo estoy contando ahora. Entonces, me parece como un ejercicio muy interesante, muy juguetón y sobre todo eso, muy ligado a la autoficción. Es un poco una trampa la memoria. Sí, bastante. Es bastante tramposa. Además que o sea, estoy súper de acuerdo con las cosas que ambas dicen. Me encantó esto que dices o sea, porque creo que específicamente en el género memoir suele haber esta preconcepción de que si no eres un personaje, un expresidente, un cantante, o no has participado de la historia con H mayúscula de alguna manera, tal vez tu historia, o si no te pasó algo trágico, ¿para qué? ¿No? O sea, como que cuál es el lugar de esto. Y de repente achicamos y casi guardamos nuestra propia humanidad, ¿no? Porque ¿cómo nos vamos a construir sino recordando, ¿no? Sino cayendo en estas trampas, a veces hasta con gusto, ¿no? Digo, porque creo que hay veces en que sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos y nos gusta, y dices, pero este engaño va conmigo, va con hacia donde quiero ir, ¿no? Y en ese sentido, creo que por eso para mí lo de que es un principio organizador es importante, porque ¿qué somos sino las historias que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Para bien y para mal, porque creo que aquí millennial vieja, pero cuando traes el cassette, dándole vueltas, ¿no? Una y otra vez, pues, lo que solía pasar también es que se deshace, ¿no? Se deshace, hay que reconfigurarlo y de repente ya no es el mismo que era antes, ¿no? Bueno, y ahí de repente se fue el pájaro, pero... Eduardo. No sé de qué están hablando. No te preocupes, Eduardo. Saludamos a Eduardo Lago, que nos ha venido como agua de mayo, porque hablábamos de la memoria. Gabriela ha usado con mucho tino el verbo revisitar, igual que ese río de Rosa Chacel, en un poema que leíamos al inicio, que se revisita. Ambas las tres han hablado de la limitación de la memoria. Y yo pensaba precisamente en Llámame Brooklyn, una de las novelas que seguramente muchas y muchos conocéis, de Eduardo, que precisamente parte de acabar una novela heredada, ¿no? Acabar ese cuaderno de Brooklyn. Me interesa si la memoria es limitada, como veníamos diciendo, y si está muy intervenida y muy transformada a lo largo del tiempo. ¿Cuántas dependencias tiene nuestra memoria, tiene lo que hacemos, tiene nuestra escritura en otras escrituras anteriores? ¿Cómo sentís que las palabras, ya no solo otros escritores, sino de voces que tenéis de la infancia, familia, lugares, ciudades, intervienen en vuestra escritura? ¿Qué peso tiene eso de fuera en lo que uno hace y en lo que uno crea? ¿Tengo que hablar yo? Bueno, como no sé, pido disculpas, no, la razón da igual, era una cosa inevitable y quería dar las gracias por la invitación. Me siento orgulloso y contento de estar aquí. No conozco a las escritoras, pero las conozco ahora. Y la pregunta de la memoria, no sé por dónde empezar, pero contaré una pequeña anécdota, que es que soy miembro fundador de un grupo de escritores locos con Enrique Vilamatas, que se llama La Orden del Finnegans, que íbamos todos los años en Bloomsday a Dublín a hacer el tonto. Nos pasábamos muy bien divirtiéndonos a costa de Joyce. Había gente que Joyce no le interesaba tanto entre los escritores, éramos muchos. Y publicamos 3 libros. Y uno de ellos tiene que ver con la memoria, pero estoy trayéndolo un poco sin saber si encaja con lo que estáis hablando. Y entonces escribimos sobre nuestra infancia. Esa fue la idea. Nos pusimos de acuerdo, vamos a escribir sobre la infancia de cada uno de nosotros. Estaba Emiliano Monge, excelente escritor mexicano, Marcos Giral Torrente, el propio Enrique Vilamatas, Antonio Soler, bueno, otros escritores. Y fue una experiencia bastante extraña desde el punto de vista de la escritura. En concreto, porque nos mirábamos unos a otros, no sé a quién se le ocurrió la idea. El título del libro, como éramos un poco irreverentes con la lengua, y en homenaje a Joyce, era Lo desorden, para poner las cosas mal de entrada.
gramaticalmente, sintácticamente, y fue un ejercicio extrañísimo, digo, porque yo no tenía ni idea a dónde iba a ir, y acabé escribiendo todas las cosas que me habían pasado a los 8 años. Yo he leído que tú habías escrito en algún lugar en tu autobiografía o en tu presentación que empezaste a los 7, yo empecé a los 8. Me ganas por uno. Y fue curiosísimo lo que salió ahí, porque me vinieron recuerdos absurdos, no absurdos, sino lejanos, que yo tenía un completo desconocimiento de que estaban allí. Y me callo porque a lo mejor estáis hablando de otras cosas. No, 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 absolutamente. De hecho, es que no hay nada mejor que leeros para ir engarzando, ¿no? Ana, por ejemplo, escribe en el poemario Dolores Manhattan, América está hecha de propinas. Venía a preguntar de quiénes están hechas vuestras memorias, es decir, qué genealogía de autoras, en la variante más literaria, de escritores, de personalidades, conforman o comportan vuestra voz, pero también qué otras voces maternas, paternas del lugar de nacimiento, de la casa, que no estén dentro del libro, os intervienen y en qué modo la memoria también puede estar tocada por cosas que no sean propias o que salgan de la experiencia más personal. Dale tú primero. ¿Yo? ¿No? Al pobre Eduardo ya, bastante le hemos hecho. O guardamos el orden. Como quieran, como quieran. Ay, bueno, yo creo que para mí, definitivamente, mientras estaba escribiendo Mary Karr, fue alguien que me ayudó un montón, porque además de sus memorias, tiene, o sea, en específico a mí el libro con el que más estuve dialogando fue su libro The Art of Memoir, que es como una especie de manual, ¿no? Pero creo que en general lo que hay que hacer, por lo menos con los manuales de esa índole, es luchar contra ellos, ¿no? No seguirlos ciegamente. Y entonces me encontré a mí misma en una conversación con esta autora que evidentemente nunca he conocido en persona, y tratando entonces de pensar con ella y cómo podía ser un memoir, cuáles eran las razones detrás de eso, cómo reconfigurar las memorias de una misma, ¿no? Y creo que ese en tándem con In the Dream House de Carmen María Machado. Entonces ahí encontré como, es que un memoir también puede ser esta cosa súper extraña. No tenemos por qué caer en la ficción de que la realidad es lineal, objetiva, con cierto idioma, con cierto registro, ordenada de cierta manera. Y creo que eso fue como un libro en el que yo encontré un permiso para jugar, de nuevo, regresando a la idea del juego, ¿no? Y como en ese libro en específico ella como que trenza su historia personal de una relación de abuso en la que se encontró con su no solo gusto sino su devoción casi por las historias de folktale, ¿no? Ella como que trenzaba estas dos partes y a partir de estas historias que además han sido históricamente aleccionadoras, ¿no? O sea, te hablan de Caperucita y el Lobo para que no te desvíes del buen camino, para qué sé yo. Jugar con todo esto y las morales escondidas y no detrás de eso, y las contraponía con las historias que ella escuchaba o se decía de lo que estaba pasando en su relación, ¿no? Y creo que eso, como el hacernos consciente o poder tener ese tipo de rebotes de decir, ¿dónde acaba la narrativa o el cuento, ¿no? Y entonces te das cuenta de, no sé, por ejemplo, yo soy una de 4 hijas en mi casa, pero no por eso, por ser puras mujeres, no quiere decir que fuera un hogar feminista, ni mucho menos. A pesar de no tener o sea, no me tocó la competencia con un hermano varón que a él le dieran ciertos permisos o no, y que a mí no me hubieran dado, pero igual vas descubriendo como de, mira, me insistieron por acá, me dejaron de insistir por acá, me repetían este tipo de cosas esperaban de mí. Y entonces en la medida en que, o sea, eso también forma parte, descubrir esas narrativas que escuché en mi casa, en la tele, en la cultura, ¿no? Al final de cuentas te recorren y las plasmas, creo. Yo particularmente, por ejemplo, en torno a la poesía, que empecé muy joven,
que incluso no sabía escribir, leía los poemas a mi madre y mi madre los transcribía. Pero cuando empecé a elegir los libros que leer, opté un poco por la literatura más intensa. Tenía cierta fijación con autores que al final acabaron suicidándose, pues Pavese, Pizarnik, Anne Sexton, que ahora, por ejemplo, me parece todo demasiado pesado, ¿no? Luego tuve una época de mucho Thomas Bernhard, entonces era todo Bernhard y es muy fácil de mimetizar, ¿no? Y con el tiempo he tratado de ser más ecléctica, de leerlo todo y de leer no solo poesía, evidentemente, leer ensayo, o sea, nutrirme de diferentes géneros, diferentes autores, diferentes perspectivas e incluso ideológicas, porque creo que ahí está la riqueza. Pero una vez que me pongo a escribir, trato de desvincularme de todo lo que se ha hecho antes. O sea, no sé si tu pregunta era más relacionada con si estás escribiendo sobre algo en concreto, ver qué otros autores han hecho al respecto. En ese caso, yo nunca, bueno, no puedo decir nunca, mi último libro va sobre la muerte, entonces sí que hice una labor de investigación para ver qué se había escrito exactamente para ayudar a morir o el acompañamiento de muerte para poder aportar algo distinto, pero es algo menos literario porque es algo más funcional, pero en el apartado literario creo que la verdadera libertad está cuando tienes una base sólida, pero consigues desprenderte de ella para poder sacar a relucir tu propia voz. Contestaría tu pregunta de varias maneras. Una sería el archivo con el que uno aprendió a leer. En mi casa mi papá leía historia y era muy aburrido para mí. No había suficientes novelas, siempre me quejaba de que no había suficientes libros de los que yo quería leer. Pero me acuerdo, por ejemplo, que leí María de Jorge Isaacs y lloraba a mares. Y es una historia muy simple, muy medio tonta, pero ese placer del llanto por algo que me estaba diciendo un libro era lo que me gustó, más que la historia misma. Y mis años de lectura, después yo estudié filosofía y me hice académica, soy profesora de literatura. Entonces está muy nutrida por un lado por la literatura que estudio y analizo, pero por otro por un cuerpo teórico. Y en lo que estoy escribiendo ahora te puedo decir que lo que me interesa es transformar ese cuerpo teórico en un personaje. Y esa transición de un poco lo que estabas diciendo tú, de una literatura que no es necesariamente la ficción o la no ficción, sino el ensayo filosófico o el ensayo crítico, cómo se transforma eso en un personaje. Y eso, por la trayectoria de mi propio trabajo, es muy difícil porque hay que depurar todo eso y hacerlo accesible a un público, y es un trabajo que me produce un martirio terrible, que estoy sentada y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Podría estar haciendo un ensayo filosófico crítico y no martirizarme, y un placer profundo. Entonces hay un poco de masoquismo ahí en el acto creativo. Y creo que, porque estábamos diciendo que la memoria es maleable y uno lee libros queriendo imitar esos libros, o sea, más que la memoria, este es mi archivo, esto es lo que yo quisiera hacer. Entonces, claro, la novela que yo quisiera escribir sería The Sea, de John Banville, y no voy a poder escribir esa novela, pero me sirve como memoria de lo que leí y como objetivo hacia donde quiero llegar, que creo que es siempre lo que está pasando en el tema de la memoria. Gabriela trae a relucir el tema de la docencia, y creo que de alguna forma a las 4 personas que estáis aquí os toca, ¿no?, esa relación maravillosamente intergeneracional que se tiene al ser de alguna forma profesora, o incluso lo narra Isabel, ¿no?, ese espacio paradójico en el que a la vez eres estudiante, investigadora, pero también profesora. Tienes ese gesto que hacía Gabriela de tenerlo de atrás y lo de adelante. Eduardo escribe: cada generación responde al mundo conforme a códigos imprevisibles. No sé, en vuestro caso, donde tenéis una relación transversal con las generaciones,
con eso que etimológicamente se genera, se hace y se deshace. ¿Cómo os lleváis con la idea de generación? ¿Hasta qué punto es algo que os marque, lo que os sentís cómodos, cómodas, o simplemente es un constructo al que no le prestáis mucha atención? Bueno, yo prefiero seguir en la línea, antes de contestar directamente tu pregunta en cuanto a las voces que se encuentran, y también un poco relacionarlo con esta ciudad en la que estamos todos y cómo nos ha influido, o cómo me ha influido a mí. Y lo puedo relacionar también con lo que has dicho de la academia. Yo, paradójicamente, pienso que dos grandes enemigos de la literatura creativa son la academia y el mundo editorial. Hacen mucho daño de muchas maneras. Obviamente tienen cosas muy positivas y yo mismo soy no académico, pero enseño en una universidad. En cuanto a las voces, como no tengo mucho interés por el mundo editorial, porque me parece dañino en muchos sentidos, no quería publicar durante mucho tiempo. De manera que mi primera novela la publiqué a la tierna edad de 50 años. Y para mi gran sorpresa ganó el premio Nadal, y en ese sentido me sentí que me había traicionado a mí mismo, de alguna manera, porque estaba haciendo cosas mirando en otra dirección. Ahora mismo, quien quiera publicar, lo primero que tiene que hacer es pensar en que tiene que complacer a las editoriales que tienen la necesidad imperiosa y absoluta de vender. Por eso, mi más absoluta admiración por las editoriales independientes que luchan contra todo eso. Pero cada vez está la cosa peor en ese sentido, con estos amalgamamientos que las editoriales necesitan 7 títulos seguidos, Anagrama, Penguin House, yo qué sé, 18.000 cosas seguidas, Alfaguara, hasta terminar, ¿no? Ahí el escritor y sobre todo los jóvenes están en una muy mala posición porque no están pensando en ellos mismos, sino en lo que tiene que complacer a los demás en el sentido de las ventas. Y eso me parece muy peligroso. Tal vez por eso, no lo sé. He sido siempre un poco un escritor secreto y ahora he vuelto a serlo. La ciudad de Nueva York me cambió la vida en el sentido de la escritura porque, como decías tú en el correo que nos enviaste ayer, estaba obnubilado por el exceso de estímulos, luces, sonidos, etcétera. Pues lo mismo me ocurrió a mí, entonces me puse a producir cuadernos de manera, no sé, imparable. Y eso resultó en una amalgama de voces que se convirtió en Llámame Brooklyn, en donde se mezclan dos códigos, que es el de la gran literatura norteamericana, que admiro profundamente y que sé lo que ha dado forma a mi manera de escribir, y también al mismo tiempo, por supuesto, la tradición hispánica en sus 3 versiones o vertientes, ¿no?, que son muy importantes aquí. Yo fui director de Cervantes durante 5 años en esta ciudad y era una cuestión de estar pendiente de manera constante de lo que pasaba con los latinos de aquí, las latinas, los latinex, con los latinoamericanos que han hecho de esta ciudad su capital, y este acto es una prueba de ello, porque en Nueva York y en Estados Unidos el español no es ni ha sido nunca un idioma extranjero, y los propios españoles, yo soy español, que somos y seremos siempre una pequeña minoría porque no constituimos comunidad. ¿Puedo sumar una cosa a lo que dices, Eduardo? Creo que por estar en este lugar y discutiendo en una feria del libro la importancia de la presencia del español en esta ciudad, yo vengo de Texas, imagínense, la academia puede ser una amenaza por cómo se está desarrollando la academia, a la pasión que tiene la gente más joven de acercarse a estudiar humanidades, lenguas, inglés, lo que sea. Y creo que hay que devolver en esos espacios académicos, nosotros somos como brokers y tenemos que devolver a la gente joven la posibilidad de la creatividad. Tenemos que darles a ellos no solamente los libros que lean, sino la pluma para que escriban. El mundo es un mundo muy, muy convulso. Los jóvenes están pasando por cosas muy difíciles y tienen necesidad de contarse. Entonces, los espacios creativos en espacios académicos
son muy importantes y es una manera de que ellos sientan que llegaron al lugar correcto, porque la academia sí puede ser una cosa que se les va encima. Obviamente estoy diciendo todo esto para promocionar el libro. Porque es un libro hecho por una editorial gringa con voces en español de gente que viene de todo lado y hay 20 autores. No saben cuántos se tuvieron que quedar por fuera. Y lo estoy vendiendo como idea, no como libro. No me interesa tanto que compren el libro, sino que es una idea de fomentar lectores. Una idea de fomentar lectores es dar la posibilidad de que escriban. Muchos de ellos no quieren ser escritores. Simplemente quieren poner el rastro de la historia de lo que les está sucediendo. Y eso les abre la curiosidad para saber quién más escribe, a quién puedo leer, a quién puedo imitar, qué me va a dar mi archivo, mi memoria. Entonces, ya. Volviendo a la pregunta, si la generación la tenemos en cuenta o no. A mí particularmente, mi generación me resulta un poco dañina, porque yo soy una millennial tardía y al tener esa etiqueta me parece que me veo forzada a hacer cosas millennial cuando en realidad yo me veo como mucho más clásica. O sea, las nuevas formas las sigo, pero me siento más cómoda en la idea del escritor antiguo, o sea, el escritor más un tipo Javier Marías, o no precisamente él, pero me refiero la idea de un escritor intelectual, alejado de las redes sociales, privado, cuya escritura es un espacio como sagrado, que es muy lector, casi tanto como escritor, y que se aleja mucho de la performance, que lo comentábamos antes. Y ahora parece que es un poco millennial o las generaciones que le suceden parece que tienen que participar de redes sociales, de la autopromoción, prestarse una visibilidad continua y a mí particularmente que me resulta pesada, porque realmente los demás deberían decir cómo de buena es tu literatura o lo que les haces, en lugar de ser tú mismo el que constantemente te definas, te defiendas, te promociones. Entonces, en ese sentido, la generación o englobarme en una generación me juega en mi contra, particularmente, creo. O sea, que preferiría siempre mantenerme al margen de tanto de la generación como de la edad, como de cualquier otra etiqueta, mujer, cualquier otra etiqueta que me puedan poner. Qué padre escucharles. Sí, yo creo que también lo de la generación, yo no sé si, digo, como cualquier herramienta de análisis tendrá su utilidad, pero no me parece que debamos de entregarnos completamente a ella como si no tuviera cola para pisarle, ¿no? Creo que más que de generación, a mí me gusta tratar de pensar en comunidad, pero esa también es una palabra bien difícil, ¿no? Porque también es una palabra que de repente se avienta para un lado para el otro y llega a perder su peso real, y cuando la comunidad tiene un peso real, te das cuenta, ¿no? Porque atraviesa el cuerpo, atraviesa la presencia de la gente. Y no sé, como que escuchándoles me hacen pensar, o sea, creo que, como que la dificultad de crear una comunidad, que siento que en mi caso es definitivamente una situación en la que me he encontrado, está atravesada por esta necesidad de querer hacer de la escritura solamente una profesión. Y entonces, si no vas a publicar, si no vas a ganar no sé qué premio, si no vas a estar en tal o cual evento, ¿para qué escribes? Como si no fuera, de nuevo, parte como de un desarrollo de humanidad, ¿no? De encontrarse en esa creativa, en esas creaciones, sean de la escritura o se pasen hacia otras partes, ¿no? Y que también definitivamente creo que están atravesadas ese como cortocircuito de comunidad por la necesidad de producir, la necesidad de entregar, de estar rankeado de cierta manera, de ocupar cierta posición en cierta plaza, ser visto desde abajo y tú desde arriba, ¿no? Creo que más que de generaciones, porque, bueno, además de lo que dice Ana, ¿no? Que de repente esa palabra es muy
temporal, ¿no? Como si todos estuviéramos viviendo lo mismo, como si no hubiera todas estas diferencias tremendas de nacionalidad, de clase, de raza, de género, de bla, bla, bla. O sea, ¿no? Como que no quiere decir que no pueda haber empatía a pesar de todas estas intersecciones, pero qué mejor que resaltar las diferencias, ¿no? Y de cómo saber convivir con ellas y compararlas y qué sé yo. Pero sí, no sé, creo que generación, no sé, no es una herramienta con la que yo sienta que puedo hacer mucho. Ajá. Este país y esta ciudad en la que vosotras y vosotros sois creadores es un sitio que, como dice un título de Eduardo, Walt Whitman ya no vive aquí. Viven ustedes, viven las que leen hoy en día, las que crean hoy. Y me interesa que de alguna forma comentabais la necesidad de la escritura más allá de la sociología literaria, editorial, sociológica, ¿no? Que al fin y al cabo puede tener este acto y ciertas instituciones. En esa escritura vital, en eso que es necesario, propio y casi impulsivo, hay una reflexión que hace precisamente Isabel y dice: tengo la obediencia taladrada en la psique. ¿Os ha ayudado la escritura a desobedecer, a quitar esa obediencia taladrada, a escindirse de ciertas normas o incluso ciertas inercias que tenemos anquilosadas y que parece que vienen de arriba? Quizás nos liberamos de una, pero caemos en otras. Somos seres sociales, ¿no? No podemos escapar a las condiciones que nos marcan como sujetos de una época, de una sociedad, de una colectividad. Inclusive nos pueden molestar ciertas categorías que nos aglutinan, pero si no sabemos unirnos en ciertas categorías, tampoco políticamente lograríamos nada, ¿no? Como individuos no podemos funcionar en la sociedad. Entonces sí, quizás me deshago de mis taras religiosas o en la escritura, busco una nueva identidad y voy a transar con otras. Es parte de la escritura, también es, inclusive en la gramática. El rato que estoy lidiando si la historia va en primera persona o la hago en segunda persona, estoy lidiando con la política de la gramática. Y tengo que... Es una negociación, ¿no? Escribir no me hace una persona más pulida, digamos. Me hace una persona que tuvo que lidiar 10 horas con la máquina o generacionalmente el esfero o la pluma, como se diga, pero es una negociación constante y más allá que nos pesen, ¿no? Estamos aquí como un grupo de hispanoamericanos en una ciudad que muchas veces, pese que se oye el español en la calle, se resiste a un país que tiene 40 millones de personas que hablan español, pero se resiste. Entonces, hay colectividades en las que yo sí quiero ser parte. Y quiero ser parte no porque comparta todo con el de al lado, sino porque la negociación de ser parte de esa colectividad va a hacer que como colectividad consigamos algo. Y la escritura yo pienso que es lo mismo, ¿no? Hay gente que escribe mejor que otra, que admiramos, pero los artistas están negociando con sus materiales, con el color, con las notas, con las letras, me parece. ¿Qué podría decir? No sé si en algún caso queréis mencionar, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en entornos y claro, Gabriela hablaba, por ejemplo, de la religión. Sé que en el caso de Isabel eso también está muy presente en la escritura. En el caso de Eduardo, por ejemplo, es el hecho de viajar, de escindirse de un sitio que es natal y de repente llegar y tener la visión otra de ser poeta o escritor en Nueva York. No sé si a lo mejor ligado a la desobediencia que decía antes, pero claro, parece una obviedad decirlo. Obviamente cambia la escritura, la personalidad de una misma, la identidad. ¿Creéis que lo hace de forma significativa? ¿En qué cantidad la habéis sentido en vuestras propias experiencias, en vuestros casos personales? Ya te libraste, Gabriela, muy bien.
Yo creo que en mi caso me gustó mucho, este es mi primer libro y ya había escrito cosas antes, pero el hecho que pues, ya un libro en sí ya es algo, un proyecto de más largo alcance, ¿no? Que toma más tiempo, que hay que revisar más, que conlleva un proyecto un poco más amplio. Y me gustó mucho encontrarme en ese oficio y creo que empatizar con otra gente que hace un oficio similar, ¿no? Entonces de repente te das cuenta como, o creo que aprecias mucho más, me parece, cuando lees cómo alguien maneja tal o cual situación o cómo alguien decide eso, contar cierto punto de vista y dices, ay, mira, qué manera tan interesante de resolverlo. Yo tal vez lo hubiera hecho desde acá este problema o no me lo había planteado acá y de repente la lectura, que puede ser algo gozosamente solitario, porque la soledad no es mala, también se abre a un diálogo muy bonito, ¿no? De repente es lindo, me parece que yo vengo de una generación en la que, bueno, hablaré de mi experiencia, en la que había como mucho este peso de los autores canónicos, ¿no? Que había que leer y demás. Y creo que en la medida que he ido topándome con no solo gente que escribe hoy por hoy, sino quizá gente que escribió antes, pero que tal vez no necesariamente estuvo en el foco de atención, es muy lindo poder encontrar temas que no pensabas que fueran literarios en la literatura, que igual te hacen llorar o que te mueven de alguna u otra manera, ¿no? Creo que una de las mayores virtudes que yo le encuentro al oficio de escribir es la posibilidad de la empatía. Bueno, son muchas cosas a la vez las que preguntas y entonces se me llena la cabeza de ideas como a vosotras también. Entonces voy a hablar de tres cosas. Walt Whitman ya no vive aquí, hace alusión a la realidad de que estamos en un país que no es exactamente democrático. Entonces, cuando yo reuní mis ensayos sobre literatura norteamericana, en estos momentos, quiero decir, no es democrático ahora, cuando reuní mis ensayos sobre literatura norteamericana, aludí a la gran pérdida que significaba un símbolo tan claro como el propio Walt Whitman y los de la generación suya. En cuanto a generación, a mí me llama mucho la atención desde mi posición de profesor en un college, ver cómo reaccionan los estudiantes y cómo efectivamente crean. Anoche mismo recibí una carta muy larga de una antigua estudiante mía que había escrito una historia en una de mis clases y ahora quería ser escritora. Yo creo que sí es válida la noción de generación en el sentido de que todos, pertenezcamos a la época que pertenezcamos en distintos momentos de la edad, el tiempo habla a través de nosotros y no nos expresamos exactamente como queremos, sino que hay alguien o algo que habla a través de nosotros. Ningún pintor de hoy podría ponerse a pintar como Vermeer, por ejemplo, o como hacer cuadros góticos. Y está en el aire todo esto que decimos sin parar, sean redes sociales, interseccionalidad, está dentro de todos nosotros y de manera muy clara en mis estudiantes. Llevo 30 años en Sarah Lawrence y veo las generaciones y cada vez viene con una cierta uniformidad dentro de la más absoluta diversidad individual, por supuesto. Pero creo, una vez entrevisté a Walt Whitman, a Czesław Miłosz, el gran escritor polaco, y entonces le dije yo, ¿cómo nace un poema? Y él me dijo, no lo sé, yo no le nombro. Me viene dado. Y digo, ¿por quién? Y dice, yo no lo sé, yo no le nombro. No tiene nada que ver con la religión, aunque él fuera un hombre muy religioso, sino que hay algo innombrable, inefable, que se expresa a través de nosotros, escritores, y nosotros nada más que somos transmisores. Para mí, un poeta es alguien que ve más que los demás, que ve lo que los demás no son capaces de ver y lo pone en la página, lo transmite y nos llega a nosotros. Y la tercera cosa, brevísimamente, el español en este país es un espacio de resistencia. Pues quería hacer una última pregunta. Voy con un verso de Ana, así que nos va a resultar interesante porque dice en Dolores Manhattan, si uno no pide la vida, se la quitan. Hace falta, ¿no? De alguna forma reclamar, pedir, solicitar.
a lo mejor pedir es un verbo un poco pretencioso para hablar de la escritura, pero sí que quería terminar preguntando por el futuro. No qué le pedís a la escritura, que ya digo tiene algo pretencioso por ahí, pero sí qué relación os gustaría tener con la escritura. Ya no solo en cuanto a proyectos o a planes o a ideas, cosas que pasen ahora por la cabeza, como pasaba ese río con el que empezamos, sino, bueno, de qué forma afectiva querríais que estuviese el coger el bolígrafo, el abrir el libro, el compartir momentos como estos en el porvenir, en los próximos años, en el tiempo venidero. Yo durante mucho tiempo creo que forzaba cosas porque quería experimentarlo todo. Entonces, en ese sentido, no sucedía naturalmente, o sea, que quería que mi vida fuera literaria. Ahora, con el tiempo, he cambiado totalmente de parecer y entonces yo lo que quiero es vivir la vida de forma literaria, pero pues atendiendo a cualquier evento rutinario, que no tiene que ser apocalíptico, que no tiene que ser grandioso, que no tiene que ser, sino que simplemente lo que se nos ha dicho tantas veces, pero que uno no entiende hasta que lo necesita, que es experimentar la belleza en el día a día, en la cotidianidad, en lo pequeño, en lo accesible, porque al final nos aferramos a que la vida continúe de la forma que sea, pero que continúe. Y entonces es simplemente tener esa perspectiva de embellecer lo que acontezca, o esa predisposición a lo literario, siempre sin necesidad de ningún otro artificio. Yo creo que cuando Ana habla del futuro, tiene un montón de tiempo más que yo adelante. Yo cuando hablo del futuro, por ejemplo, no tan lejos, ya puedo pensar en que me va a tocar retirarme, ¿no? Entonces hay una urgencia de hacer las cosas que tengo ahora, que no les voy a decir cuántos años tengo, que es muy difícil, que es muy distinta a la que tenía en los 30, porque en los 30 tenía una avidez de vivirlo todo y ahora para aprender, ahora tengo una avidez de hacer cosas con mis estudiantes, por ejemplo. O sea, otra vez voy a hacer la cuña del libro, pero hacer proyectos que tengan que ver con lo creativo, pero que sea expansivo, que se comparta, que se contagie, ver a la gente joven que se electrifique, que se sienta parte de algo. Y siento que no me queda mucho tiempo para hacer esto. O sea, nadie sabe, ¿no? Nadie se muere la víspera, pero en términos de carrera, yo estoy hacia el final de mi carrera, digamos. Y tengo una energía que a veces siento que tengo la energía de los 20, pero no les voy a decir la edad que tengo, pero ya no tengo 20. Entonces, 25, gracias. Bueno, pero esas son las ganas que tengo, ¿no? De que la escritura, de que la creatividad sea algo contagioso, de que si el español es un sitio de trinchera, pienso que la creatividad es como la vanguardia de la trinchera y yo quiero estar ahí. No, pues creo que eso, estoy de nuevo muy de acuerdo con ambas. Y me siento, no sé si es algo, no sé si en medio combinación o cómo se le dirá, pero yo creo que yo también del futuro y del presente de la literatura en mi vida, lo que pido es eso, que pueda estar presente, que la pueda llevar a mi día a día, que pueda imaginar nuevos proyectos con nueva gente, ¿no? Yo ahora mismo me encuentro en un momento vital, tengo una bebé de 5 meses y entonces me acabo de dar cuenta que yo antes tenía todo el tiempo del mundo y ahora es como, maldita sea, lo acabo de recortar o diezmar. Y entonces eso, ¿cómo hacerle para no ponerlo en pausa? Porque creo que no se trata de poner en pausa quien
se es para cuidar a otra persona, sino cómo hacemos para trenzar eso y crecer juntas y ver hacia qué lugares nuevos va este río, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas van a cambiar radicalmente en muchos sentidos. Entonces, me parece a mí que todo lo que va a surgir a partir de ahora, como dijiste antes tú, la poeta que está al otro extremo de la mesa, creo que está anclado en la tradición. Muchas de las cosas que se están produciendo ahora no van a ningún lado si no engarzan con lo que ha habido en el pasado. En ese sentido, el futuro está anclado en lo que ha sido hecho antes que nosotros. Lo digo porque se podría extender muchísimo, pero esa es mi opinión fundamental. Si no se conoce bien la tradición, se puede producir muy poco, pero sí que están pasando muchísimas cosas nuevas y sí que hay muchas voces que están surgiendo desde muchos ángulos, desde la periferia ahora mismo. Muchísimas gracias. Quería acabar, porque Gabriela ha vuelto a ello y Eduardo lo ha mencionado anteriormente, porque es las palabras que nos convocan en esta quinta edición de la Feria del Libro de Nueva York, el español como espacio de memoria y de resistencia, que resistencia incluso, si forzamos un poquito la fonética, se convierte en reexistencia, en aquellas y aquellos que llevamos existiendo mucho tiempo, porque siempre hacemos ese re de impulsar una realidad en la que ser, y mucho más importante, como habéis demostrado vosotras y vosotros, como demuestra vuestra obra, una posibilidad de crear. Así que muchísimas gracias a todas y un aplauso.